Bienvenidos a otro videito de Gamaliel Tarot. Ya estamos listos para compartir contigo una lectura más de las cartas del Tarot de Nostradamus. Como te he dicho siempre en nuestros videitos, déjame las sugerencias a qué famoso quieres que le leamos las cartas. Y ahorita el tema que todos traen de boca en boca es el tema del señor Paco Stanley. ¿Qué sucedió en aquel momento? ¿Quién le puso el dedo? ¿Quién dijo ahora es el momento de finiquitarlo? Bueno, pues vamos a hacer una vuelta a las cartas del tarot. Vamos a ver qué es lo que nos dice este poderoso oráculo. Y como siempre te decimos, esto es una opinión basada en las cartas del tarot. El poseedor de la verdad absoluta está allá arriba. Pero nosotros utilizamos estas cartas, estas herramientas que vienen desde la antigüedad para ver una idea, una interpretación de lo que pudo haber sucedido en aquel entonces. Y obviamente lo hacemos con todo respeto a las personas que hayan salido afectadas en su momento y obviamente sin manchar la memoria de nadie. Vamos a hacer esta lectura rapidito, ya conocemos los nombres de los involucrados, así que pues vamos a tratar de omitir los apellidos ya conocidos, pero pues todos sabemos quiénes fueron los involucrados en ese entonces. Si no lo sabes, pues es cuestión de hacer una búsqueda rápida en Google y te van a aparecer las personas de las que vamos a estar hablando. Pero pues como decíamos, hoy en día muchos están todavía con vida, así que pues se merecen el respeto porque no conocemos el meollo del asunto. Pero vamos a hacer esta consulta, ¿Qué sucedió en aquel entonces? ¿Realmente tenía algo que deber el señor tan famoso conductor? ¿O realmente fue algo que no se esperaba? ¿Fue algo que realmente ya estaba avisado o no estaba avisado? ¿Lo habían amenazado antes? Pues estas son preguntas que nos han hecho llegar a los mensajitos en Instagram y en Facebook a través de Gamaliel Tarot. ¿Quieres una consulta privada? Mándanos mensajito directo y te vamos a agendar. Te vamos a decir cuánto cuesta la consulta y te vamos a decir qué día y hora nos vamos a hablar yo y tú en privado para hacerte tu consulta solamente para ti durante 30 minutos. ¿Quieres una pregunta? Solamente una pregunta gratis. Pues te espero el sábado próximo que viene y te vamos a hacer una consulta. Una pregunta gratis por suscriptor en nuestra consulta gratuita de los días sábado. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Realmente ya estaba amenazado el señor Paco Stanley? ¿Realmente ya había recibido amenazas de parte de las personas que se dedican al mal? Bueno, pues vamos con la primera pregunta y la respuesta comienza con la carta precisamente que nos dice ya le habían hecho una amenaza con anterioridad. La segunda carta que nos aparece es la carta del estrés y dice, esto ya lo venía cargando durante meses, no era algo que no supiera que podía suceder. La tercera carta que nos aparece es la carta que nos dice, ojo, mucho ojo, porque a pesar de que muchas personas podrían decir que era una persona completamente saludable y que no le pasaba ningún achaque en el momento, nos aparece la carta de la enfermedad que nos dice, por una o por otra cosa, su camino, su recorrido, su tiempo en esta vida ya estaba contado. Es decir, de que estaba amenazado, sí estaba amenazado, pero también nos aparece que ya sufría de una enfermedad que tarde o temprano le iba a cobrar pues el tiempo, es decir, de todas maneras se iba a ir muy joven porque le aparece una enfermedad que se sufría ya desde antes. Vámonos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que nos aparece aquí es, bueno, ¿es verdad que su propio equipo confabuló en su contra? Es decir, una persona de su equipo le puso el dedo para que le finiquitaran su existencia. Bueno, pues la primera carta que nos aparece es la carta que nos dice equipo y familia se vio involucrada. La segunda carta que nos aparece es la carta que nos dice, ojo, porque había una situación también que tiene que ver con relaciones entre féminas, había una relación con una fémina. Y la tercera carta que nos aparece es la carta que nos dice que sí, que hubo una persona de su equipo que efectivamente le puso
ahora sí que fue quien empezó todo este movimiento de las amenazas y todo, porque dice, se vino todo esto suscitando a partir de una persona que tenía como esta rencilla por una mujer, tenía esta rencilla por un amorío que existía por ahí. La siguiente pregunta que nos envían a nuestro canal es, este suceso que pues sucedió en una mesa donde estaban comiendo en ese momento, donde estaban en un restaurante, ¿fue planeado de esta manera? ¿Fue planeado para que sucediera en ese lugar llamado el Charco de las Ranas? Bueno, pues la primera carta que nos aparece es la carta que nos dice, las órdenes así eran. La segunda carta que nos aparece nos dice, ojo, ¿por qué? Porque también hubo un problema de dinero que no se pagó en su momento. Y la tercera carta que nos aparece es la carta que nos dice, ahí le cayeron por cuestiones del destino. Es decir, no estaba planeado que iba a suceder en ese lugar. No estaba planeado que iba a suceder en ese restaurante. Pero por pues cosas del destino, ahí fue que le tocó ser finiquitado. Pero nos dice las cartas, en ese lugar no estaba planeado. Sí estaba ya planeada pues que le iban a hacer eso, pero no en ese lugar. La siguiente pregunta que nos mandan a nuestra recepción es, bueno, pues ya se sabe toda la parte de la historia, porque pues como dicen, cada quien cuenta sus cosas a su manera, ¿verdad? Pero hemos visto diferentes, ¿cómo decirlo? Pues sí, diferentes entrevistas, diferentes situaciones en las cuales pues hemos visto que han culpado al Patiño que tenía en ese momento. Pues obviamente sabemos que las autoridades lo declararon inocente y todo eso se respeta, pero aún así la gente pregunta, ¿dónde está pues la versión verdadera? ¿Era sí el Patiño muy amigo del señor Stanley o realmente solamente eran personas de trabajo? Porque en otra entrevista dijo, no éramos amigos, todo solamente sucedía en el ámbito laboral y por fuera cada quien llevaba su vida, pero amigos no éramos. En una entrevista dijo que sí eran amigos y en otra entrevista dice que no eran realmente muy amigos. Entonces, la pregunta a las cartas del tarot es, el Patiño de ese momento del señor Paco Stanley realmente sí tenía una amistad fuerte con él. La primera carta que nos aparece es la carta que nos dice, ojo, ¿por qué? Porque ahí solamente este hombre le estaba robando experiencia. La segunda carta que nos aparece nos dice, sinceridad no podía estar presente en esos momentos. Es decir, todo era algo como una actuación, una careta para obviamente ganarse un lugar en la televisión. La tercera carta que nos confirma si realmente eran buenos amigos es la carta que nos dice, a esta persona no la quiero a mi lado. Es decir, la última carta nos dice, efectivamente, no eran amigos, solamente eran compañeros de trabajo. No existía esa hermandad que se pudo manejar en una de las entrevistas. Y al contrario, esta carta nos dice, lo mejor hubiera sido que no existiera una relación más fuerte entre ellos dos. La última carta nos confirma que realmente no había una amistad, solamente eran situaciones de trabajo para que el Patiño pues se pudiera acomodar en la televisión en aquel entonces. Entonces, con esto salimos de una duda porque en muchos videos, en muchas entrevistas se ha visto que a unos entrevistadores les dice el Patiño, éramos tan amigos y siempre estábamos de fiesta en fiesta y éramos casi hermanos y nos conocíamos todo, pero cuando lo entrevista, por ejemplo, de la Micha, le dice no éramos amigos, solamente era una relación de trabajo, solamente era laboral, salíamos y cada quien para su casa, pero no teníamos nada que ver. Las tres cartas que nos aparecen aquí nos dice, era una relación con falta de sinceridad, era una relación en la cual solamente estaba el Patiño aprendiendo cómo se lleva a cabo un programa. Y la última carta nos dice, lo mejor hubiera sido que no siguieran con una amistad. Es decir, la última carta nos aparece como la carta de la amistad indeseable. Entonces, pues no era alguien que le pudiera traer algo bueno al señor Paco Stanley en aquel momento. Hasta aquí nuestra intervención, hasta aquí las preguntas que le realizamos al tarot. Vamos a seguir obviamente con más preguntas al oráculo de Nostradamus, pero te recuerdo, las preguntas salen de ustedes, salen del público. Entonces déjame las preguntas que quieres que le hagamos a las cartas de Nostradamus, ponlas en los comentarios, yo leo todos los comentarios. Entonces
Mi equipo dice, oye, mira, aquí hay 5 preguntas, aquí hay 10 preguntas, pero déjame qué es lo que le quieres preguntar a las cartas del tarot acerca de los famosos y se las vamos a hacer en el siguiente videito. No se te olvide, aquí tomamos en cuenta mucho tus sugerencias. Mientras tanto, te recuerdo, estas son opiniones basadas en el tarot de Nostradamus. El poseedor absoluto del 100%, la verdad, está allá arriba, que es Dios nuestro Señor. Mientras tanto, esto lo hacemos con todo el respeto para tu entretenimiento. Te veo en el siguiente videito y si quieres tu consulta privada, mándame un mensajito al Facebook o al Instagram. Te agendamos y te decimos cuánto cuesta la consulta al tarot. Mientras tanto, que mis ajuitas Tadeo te llenen de bendiciones a ti y a tu familia, a mí y a todos los míos. Amén. Hasta luego.